Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un placer estar en este programa Eterna Redención. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra y a nosotros de poder llegar a sus hogares para que el Señor hable a sus vidas. Entonces quisiera darle gracias al Señor juntamente con ustedes por su palabra y pedirle su auxilio para que Él sea direccionando su palabra. Entonces, Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, amado Dios. En este día, Señor, te queremos pedir que por favor, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que dispongas, por favor, nuestros corazones para poder entender, Señor, y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, queridos hermanos, en este día quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha hablado a mi vida, que es la ley de los miembros. Entonces, en Romanos capítulo 7, versículo 19, dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Esta palabra nos habla de la ley de los miembros, pero ¿qué es una ley? La ley, según el Strong 3551, es una fuerza o influencia que conduce a la acción. Es decir, que es algo que va innato en nosotros. La ley de los miembros se refiere a todo aquello que nos induce al pecado. Nuestro cuerpo muchas veces se deleita en hacer las cosas que quiere simplemente por hacerlas. Y muchas veces he escuchado a personas decir, es que yo hago lo que quiero y eso me hace feliz. Yo hago lo que quiero y eso es todo lo que soy. Y yo hago cuanto quiero y yo pienso algo y lo hago. Pero esa es la ley de los miembros, la ley que implica que mi cuerpo haga lo que quiere. Eso es lo que hacen los animales. Tristemente, en el reino de la naturaleza nos damos cuenta de que los animales se rigen respecto a su instinto. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos un raciocinio. El Señor nos dio una razón y nos dio conciencia. En esa conciencia sana que nos habla el Señor, el Espíritu Santo que habla a nosotros y nos indica qué hacer. Por lo tanto, no debemos dejarnos guiar por la ley de los miembros. La ley de los miembros inevitablemente nos conduce a la ley del pecado. Es decir, que si yo antes tenía una vida de ver pornografía, mis ojos me van a inducir a verla más adelante, aun cuando yo ya llegué a Cristo. Cuando yo estaba en el mundo, yo no era cristiana, muchas cosas que yo hacía, digamos, como salir con mis amigos y mintiéndoles a mis papás, esas cosas que cuando yo ya era cristiana, esa ley de los miembros que había en mí, mi lengua la quería hacer, quería seguir mintiendo, quería seguir engañando, pero realmente es ahí cuando el Señor va transformando. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, es decir, de la ley de los miembros y de la muerte. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tendemos a dejarnos guiar por la ley de los miembros. Y es normal que la ley de los miembros quiera hacer efecto en nosotros por la vida pasada que tuvimos, pero la ley del Espíritu de vida es la que tiene que vivificarnos. En Proverbios capítulo 6
versículo 16 al 19, habla de esto y tipifica muchas de las cosas de la ley de los miembros que hablan Romanos 7. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esta palabra que nos habla aquí Proverbios hace referencia a lo que decía Romanos. Habla de los miembros, habla de físicas, de cosas físicas que hay en nosotros, como ojos, lengua, manos, corazón, pies, boca, y sembrar discordia que va en nuestro corazón. El pastor Oscar Pérez en programas anteriores hablaba de lo que hace el corazón en el hombre. Marcos 7 dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Entonces vamos a mirar algunos punticos de lo que dice Proverbios 6 con respecto a lo que dice Romanos 7. Ojos altivos. Muchas veces nuestros ojos están acostumbrados a, como decía anteriormente, a ver pornografía si en mi vida pasada lo hice. Mi lengua está acostumbrada a decir mentiras si en mi vida pasada lo hice. Mis manos quieren hacer el mal. El corazón o mi mente, porque habla de pensamientos inicuos, mi mente sigue pensando aquello que pensaba antes. Cuando nosotros venimos ante el trono de la gracia, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de Nazaret en nuestro corazón como nuestro Señor, Filipenses 1:6 dice que Él hará la obra en nosotros progresivamente hasta el día en que Él llegue. No es algo que yo me quiera obligar en mis propias fuerzas a hacer las cosas ya bien. El Señor hace las cosas, y el Señor, a partir de que recibimos a Cristo en nuestros corazones, Él derrama de su sangre preciosa en nuestras vidas y empezamos a vivir una vida nueva. Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas. Él la cambia, hasta nuestra manera de mirar. Pero como dice Romanos, hay una ley en nosotros que nos dice que vamos a hacer las cosas que no queremos, y lo que sí queremos hacer, eso no hacemos. Entonces debemos vivificarnos en el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida. La ley, no me refiero solo a la ley que está escrita como los mandamientos, sino me refiero a la ley, lo que nos rige dentro de nosotros. Entonces, aún estando en la luz, estamos luchando constantemente de liberar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, todo aquello que hablaba anteriormente, que fueron en el pasado acostumbrados a dañar y a pecar en el reino de las tinieblas. Hebreos 8:10, vamos a Hebreos 8:10. Dice: por lo cual este pacto haré con la casa de Israel, dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Esta es la promesa que el Señor hace a nuestras vidas, que Él pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando conocemos a Dios, empezamos a tener en nuestros corazones la ley de Dios, y esta es una ley constante, una ley que nos va a permitir cada día andar por la luz admirable de su palabra, de sus caminos, del camino del Señor. Siempre vamos a tener presente la ley del pecado. No es que un día lleguemos y vamos a decir, ya a mí el pecado no me toca, porque no es así, no es así. Constantemente vamos a estar pecando, porque este cuerpo siempre nos va a lanzar al pecado, pero en nosotros está si decidimos recibir la ley del espíritu de vida que nos permite morir a la ley del pecado, o si vamos a seguir en la ley del pecado y perseveraremos en él. Pero depende de nosotros. Sabemos que esta ley de los miembros nos conduce a la ley de la muerte, a la ley del pecado, ¿sí? Es la enemistad con Dios. Esta es la ley del pecado, la enemistad con Dios totalmente, alejarnos del Señor. Y si hemos recibido una salvación tan grande, debemos aprovechar esto, debemos aprovechar la maravillosa redención que el Señor nos ha dado por medio de su sangre, porque no fue cualquier cosa la que se pagó, no fue cualquier cosa la que se mató, fue Jesucristo de Nazaret, y no fue matado, Él se entregó por nosotros, por amor, fue una entrega voluntaria. Debemos aprovechar eso, hermanos, debemos aprovechar el maravilloso regalo que nos dio Jesús,
de morir en la cruz del Calvario por nosotros, el vivir una vida de santidad, porque muchas veces decimos, sí, Jesús murió por mí, pero solo lo tenemos ahí. Pero Jesús no solo murió por mí, sino que también vivió por nosotros. Porque Él vivió una vida de santidad para poder entregarse santo ante la muerte. Y esto no lo podemos tener como poco, sino cada día perseverar en alcanzar la perfección. En Filipenses 1:6 lo referí hace un momento. Él dice que Él cada día nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 4 dice, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice en el versículo 11, en el versículo anterior, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Este es el plan del Señor con nosotros, que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hoy yo te hago esta pregunta y quiero que evalúes y que pienses en esto por un momento, y es, ¿realmente tú estás aprovechando cada día que pasa como un día para que el Señor te perfeccione para llegar a ser como Jesús? O cada día que pasa tú retrocedes y pides perdón con remordimiento, como quien hace las cosas y solo pide perdón por remordimiento pero no cambia. Y yo te invito a que realmente aceptes esto y te des cuenta que el Señor te trajo a esta tierra y te permitió conocerle a Él como Salvador y como Señor, como Padre, como Espíritu Santo. Te permitió que lo conocieras para que avances y no perseveres en el pecado. Muchas veces lo que decían, nuestros ojos están acostumbrados a la ley de los miembros, al adulterio, a la pornografía, a ser orgullosos, a ser altivos, como hablaba Proverbios, nuestros pies, nuestras manos, pero nosotros debemos ser libres en Cristo Jesús, debemos liberarnos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿cómo podemos liberarnos de la ley de los miembros? Pablo decía que era digno, que él era totalmente desgraciado. Hablaba en Romanos 7 que él era desgraciado porque él hacía lo que no quería y él quería agradar al Señor. Imagínense qué deseo había en el corazón de Pablo cuando él decía, yo quiero servirle a Dios, yo quiero agradar al Señor, yo quiero servirle, quiero vivir una vida de santidad, pero no puedo, la ley de mis miembros no me deja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Pablo llegó a decir más adelante, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? ¿Qué cambio había de Romanos a Gálatas? Que decía, hago lo que no quiero, y en Gálatas decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es progresivo, el Señor va a ir cambiándote. Yo quiero que tú pienses en que el Señor confía en ti y que el Señor te dio esta salvación porque sabe que eres digno de alcanzarla, porque sabe que te ha equipado con algo maravilloso para que puedas alcanzar esto, para que puedas alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Pero depende de ti si quieres aceptar este reto de avanzar o retroceder. ¿Cómo es posible que la ley de nuestros miembros no nos gobiernen más? ¿Cómo es posible esto? En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo así que confesamos nuestros pecados unos a otros? Es decir, que tenemos que confesarnos ante alguien para que nos perdone. Para que nos perdone, no, pero para eso existen nuestros pastores y nuestros líderes que nos permiten acercarnos a ellos para poder ser limpios del pecado. Entonces es necesario el proceso de la purificación. Para eso el Señor puso a cada uno de nuestros líderes y pastores, repito, para que nosotros podamos ser purificados. No es que el Señor no nos purifique si nos confesamos con Él, sí, pero nuestros pastores nos pueden orientar, nuestros pastores pueden darnos un paso a seguir, porque muchas veces tenemos la mente tan llena de pecado que no podemos entender qué es lo que debemos hacer para continuar. Entonces, para salir de la ley de los miembros y que la ley del Espíritu Santo llene nuestras vidas, es necesario confesar nuestros pecados, pedir ayuda pastoral para que el Señor nos deje vivir y nos permita disfrutar de esta grande salvación.
Otro puntico que podemos resaltar dentro de los puntos que nos ayudan a vivir en la ley del Espíritu que habla Romanos 8:2 es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo así la llenura del Espíritu Santo? Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y Él se manifiesta en lenguas, en dones espirituales, etc. Pero la llenura del Espíritu Santo es diariamente. La llenura del Espíritu Santo implica meditar en su palabra. La palabra del Señor no la podemos menospreciar porque es lo más grande que Él nos ha dado, es su palabra viva a nuestras vidas. Debemos vivir una vida de alabanza, de adoración. Debemos perseverar en la oración y en el ayuno y buscar ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Por eso, hermanos, yo en esta mañana, en este día los animo a que ustedes tomen la decisión de realmente vivir conforme a la ley del Espíritu. Que no se dejen guiar por lo que ustedes quieren hacer. Y sabemos que la lucha contra nuestra carne, contra lo que somos, contra el mundo, es dura. Y más si tú eres joven y tú me estás viendo y tú sabes que tú luchas con cierta cosa, con la pornografía, con las mujeres, con los hombres, con las drogas, con el alcohol, con las fiestas. El Señor te puede vivificar y la ley del Espíritu quiere vivir en ti, pero depende de ti que seas lleno del Espíritu Santo todos los días y que confieses tus pecados y te apartes. Entonces vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y para que el Señor sea tomando la ley de nuestros miembros y que podamos ser firmes ante esto. Entonces, Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque jamás vuelve vacía, Señor, y sabemos que tú, Señor, tomarás el control de cada uno de nuestros miembros, Señor, y Señor, tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y creemos en esto, Señor, en que tú nos purificarás, Señor, y nos perfeccionarás cada día para poder llegar a ser como tú cada día más, Señor, para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí atentos a este programa Eterna Redención. Dios los bendiga. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.